Es que no podemos llegar nunca en esta vida a entender todo de la palabra de Dios. Al que algunos dirían que son expertos. Tú quieres buscar la riqueza, tú quieres buscar hacer tu carrera, tú quieres buscar tener éxito y prosperidad y salud y todas esas cosas. Entrégate, Dios te lo va a dar, no se preocupe. Si tú comes carne de puerco, estás en pecado. Y estas sectas lo que quieren hacer es hacernos regresar a la ley del Antiguo Testamento. Tenemos en nosotros a Cristo y su Espíritu viviendo en nosotros, entonces estamos sujetos a Él. Estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y el legalismo es: si tú eres un verdadero cristiano, basta vestir así. Señor Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que nos enseñe, que nos corrige, que nos redarguye, Padre, nos instruye en el camino de justicia, Dios, para que podamos dar esos frutos para tu gloria. Pero Padre, necesitamos comprender, entender tu palabra, Dios, para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, y entendemos, reconocemos nuestra debilidad en la naturaleza. Por eso es que pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender estas enseñanzas que son espirituales. Tu palabra dice que el hombre carnal, el hombre natural no entiende esas cosas espirituales. Menos que, Padre, tú nos despiertas, tú nos haces nacer en el Espíritu. Así que pido, Dios, que tu Espíritu en esta tarde nos ayude a entender, nos ayude a aplicar también la palabra. Porque tú nos has dado el poder del Espíritu Santo para vivir una vida en victoria, una vida que muestra al mundo el amor de Jesucristo, la justicia de tu palabra, para que nuestras vidas sean una luz en estas tinieblas en las que estamos viviendo, Dios. Así que pedimos, Dios, que tú vayas adelante este tiempo, que tú seas el centro de esta enseñanza en todo momento, Señor. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita que estamos leyendo la Biblia y algunos de ustedes han continuado la lectura de nuestra porción diaria, y ahí atrás, junto donde está la cajita, donde está el agua, tenemos estas hojas. No es tarde comenzar. Ustedes pueden levantar estas hojas, empieza con enero, pero ustedes pueden empezar. No importa, ahí vas tachando. O sea, tal vez no empiezas en enero, pero empiezas con número 1 y lees Génesis, ¿verdad? Empiezas con Génesis 1 al 3 y Juan 1 y ahí pones la tachita. O sea, yo siempre recomiendo a todos los cristianos leer la Biblia, y debemos de leer la Biblia regularmente. Pero si no tienes un plan para leer la Biblia, nunca vas a leer la Biblia. Y si nunca tienes un plan para leer la Biblia completa de pasta a pasta, jamás lo vas a hacer. Entonces esto es un plan diseñado para incorporar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy estábamos en el libro de Josué. Ya taché mi día 19 de marzo. Ya ando atrasado. De marzo. Y aquí tengo tachado de hoy. Y si ustedes están continuando con nosotros, acabamos de terminar los libros del Pentateuco, los libros de ley de Moisés. Pero ahora ya estamos entrando en la historia de Josué, donde están conquistando la tierra. Pero no sé si le pasa a usted lo que me pasaba a mí cuando yo era nuevo en la palabra. Es cuando leía yo la ley de Moisés y llegábamos a libros como Levítico, y leyendo las leyes ceremoniales o leyes dietéticas, uno pregunta: entonces, ¿no puedo comer camarón? ¿No puedo comer puerco? Ahora tengo que cumplir todas esas leyes, y preguntamos: ¿qué es mi responsabilidad o obligación delante de la ley? ¿Cuántos de ustedes han preguntado eso? Leyendo el Antiguo Testamento se preguntan: entonces, ¿qué debo hacer con esto? Es la palabra de Dios, amén. Es la palabra inspirada de Dios, amén. Es una palabra sin errores, inerrante, como lo decimos, no tiene errores.
no hay contradicciones en la palabra de Dios. Entonces debemos de decir, entonces, ¿por qué reunimos en la iglesia el domingo en vez del sábado, el día de reposo que dice el Antiguo Testamento? ¿Y por qué en las comidas de la iglesia algunos traen carnitas o traen asado de borrego? ¿Por qué comemos estas cosas que la Biblia dice que no debemos de comer? Y luego vendrá otras sectas que te dirán, oh, si tú vas al domingo estás en pecado. Si tú comes carne de puerco estás en pecado. Y estas sectas lo que quieren hacer es hacernos regresar a la ley del Antiguo Testamento. Y podemos encontrarnos así en ese conflicto interior, diciendo, entonces, ¿qué hago con esto? Algunos te dirían, no te preocupes, no lees el Antiguo Testamento. No es la solución tampoco. Pablo aquí en capítulo 7 va a hablar al creyente para que el creyente del nuevo pacto, Jesús dijo, este nuevo pacto en mi sangre, hacer esto en memoria de mí. Y él les dio el pan y le dio el jugo de la vid y les dijo, este es el sangre, este es el nuevo pacto. Entonces nosotros entendemos el antiguo pacto y ahora tenemos un nuevo pacto, pero no entendemos muchas veces ahora qué es nuestra relación con el antiguo pacto. Por eso Pablo está escribiendo capítulo 7. Él va a enseñarnos a través del capítulo 7 y parte del capítulo 8 4 cosas. La ley ya no condena al creyente del nuevo pacto. La ley no puede condenar a un creyente del nuevo pacto. Número 2, él va a enseñar que la ley nos convence de nuestro pecado. O sea, Dios lo usa para mostrar lo que es el pecado, y eso actúa en los creyentes y en los no creyentes. La ley existe para enseñarnos lo que es el pecado. Luego, otra cosa que vamos a aprender es que la ley, por muy buena que es, no puede librarnos del poder del pecado. De hecho, Pablo va a decir, encuentro en mí una ley de mi carne, y lo que yo quiero hacer no lo hago, y las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago, porque hay una ley que opera en mi carne. Y vamos a ver eso en un par de semanas. Pero Pablo va a llegar a enseñarnos en capítulo 8 que los creyentes que andan en el poder del Espíritu pueden cumplir el espíritu de la ley. Jesús dijo que la ley se cumple en esto: el amor. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es el espíritu de la ley. Entonces Pablo va a enseñar que los creyentes que andan en el poder del Espíritu son los únicos que pueden cumplir el espíritu de la ley. Entonces hoy vamos a tratar con el primer punto. La ley ya no puede condenar a un creyente. Vamos, antes de leer el primer versículo de Romanos 7, vamos a leer el capítulo 6, verso 14. Porque el capítulo anterior, Pablo trató con el pecado y la relación con el creyente y el pecado. Y él dijo esto en capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo anterior, Pablo trató con el pecado en la vida de un creyente.
Y él está hablando a los creyentes usando la idea de la esclavitud. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de la esclavitud, que somos esclavos a quien obedecemos, a quien nos presentamos. Si presentamos nuestros cuerpos al pecado, nos convertimos en esclavos al pecado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos estuvieron aquí? Y Pablo está haciendo ese argumento por cuidar de que no hay libertinaje en la iglesia. Porque algunos dijeron: Dios nos ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora sí estamos libres de la ley. Ahora Dios ha perdonado el castigo del pecado. Ahora podemos hacer lo que queremos. Entonces Pablo dijo: no. Si has nacido de nuevo, es porque has muerto a la carne, has muerto al pecado. Ya no eres esclavo al pecado. Ahora estás libre del pecado y puedes presentar tu cuerpo como siervo, esclavo a la justicia. Pero como vemos en verso 14, dice: ya no estás bajo la ley. Entonces, como en el capítulo 6 él habló para evitar libertinaje en la iglesia. ¿Sí saben lo que es libertinaje? ¿Sí? Más o menos. Es de darte la libertad de hacer lo que te da, como dicen algunos, la regalada gana. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Pablo dijo: no. Dios nos ha perdonado del pecado, pero no para que hagas lo que quieres, sino te liberó del pecado para que puedas servir a Dios en obediencia. Amén. Porque cuántos de nosotros, aunque juramos a Dios y hacíamos promesas a Dios: Dios, yo si me sacas de este problema jamás voy a hacer esto y aquello, y no importa qué tratos hacíamos con Dios, no pudimos cumplirlos, no podíamos cambiar hasta que Dios nos cambió. Amén. Cuando nos rendimos y decimos: Dios, ya no puedo, ya hasta aquí llegué, Dios, te entrego mi vida, tómala. Ahora haz tu voluntad, que yo he intentado hacer mi propia voluntad y no me ha servido para nada. Entonces Pablo ya habló en contra del libertinaje, pero hay dos peligros en la iglesia. Y parece que la iglesia siempre está ahí en una guerra. Cualquier iglesia, esta iglesia, cualquier iglesia, siempre está en la guerra del libertinaje y la otra palabra, el legalismo. Gracias. El libertinaje es: puedo hacer lo que quiero, y el legalismo es: tú tienes que cumplir la ley. Y algunos dirían: sí, la gracia, ajá. Dios por gracia te ha perdonado, pero ahora tú tienes que someterte a la ley si quieres agradar a Dios. Y eso es volver a la ley como legalismo. Y muchas iglesias, hermanos, andan siempre vagando la línea muy fina entre el libertinaje y el legalismo. El libertinaje es decir: tú estás en Cristo, gloria a Dios. Tú quieres echar un vaso de vino, 2 o 3, gloria a Dios, Dios te ha perdonado. Mientras que no te emborraches, ¿ok? Te dirían: ¿quieres ir a bailar? ¿Quieres escuchar esa música? No problema, Dios te ha perdonado. Estás bien. Tú quieres buscar la riqueza, tú quieres buscar hacer tu carrera, tú quieres buscar tener éxito y prosperidad y salud y todas esas cosas. Entrégate, Dios te lo va a dar, no se preocupe. Dios está contigo. En vez de decir: tú ponte con Dios, ¿verdad? Pero el otro lado es el legalismo. Dices: no, si tú tomes una gota de vino, eres un pecador y has perdido tu salvación. El otro lado es decir: si tú pecas o haces algo, puedes haber perdido tu salvación. Y ponen en el extremo la responsabilidad del hombre para cumplir la ley, donde la ley existe para enseñarnos que no la podemos cumplir. Y el legalismo es: si tú eres un verdadero cristiano, basta vestir así, te vas a llevar tu vida así.
Tu vestido tiene que ir aquí, no puedes ponerte maquillaje, no puedes peinar tu cabello así y X y aquello. Y van inventando leyes sobre leyes porque ellos piensan que necesitamos la ley para gobernar nuestra vida. Pero Pablo va a enseñar que el cristiano es gobernado por el Espíritu. Amén. Y vamos a ver eso en el transcurso de estos 4 enseñanzas. Vamos a ver que Dios, en vez de querer que volvamos a la ley para perfeccionarnos, quiere enseñarnos que el Espíritu toma el patrón y el modelo de la ley que nos muestra el corazón de Dios. La ley nos muestra el deseo y la voluntad de Dios para unos de sus hijos. Pero ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos las leyes ceremoniales, ya no tenemos las leyes dietéticas. ¿Se acuerda que Dios bajó un lienzo de comida enfrente de Pedro y dijo: levántate, mata y come? Y Pedro dijo: no, yo jamás he comido eso. Dios dijo: no vayas a llamar inmundo lo que yo he limpiado. Dios le estaba dando este ejemplo porque iba a abrir la iglesia para los gentiles y no quería que los creyentes iba a poner yugo sobre los gentiles con la ley. Entonces Pablo, entendiendo todo esto, está escribiendo capítulo 7 porque sabe que la iglesia tiene las dos luchas: y libertinaje, haz lo que te da la gana, y el legalismo, haz la ley, si no vas a agradar a Dios. Y el ley regrese a poner la obligación sobre el hombre. Y les digo, hermanos, a veces luchamos nosotros en lo interior y a veces hasta como iglesia. Una iglesia puede pasar por una temporada de legalismo. Y yo les puedo decir que ha sucedido aquí en esta iglesia, donde algo pasó y empezamos a enfatizar en los grupos, como las damas o los varones, o en el tiempo de oración, empezamos a enfatizar mucho nuestra obligación a guardar la ley. Pero igual podemos llegar a un punto de comodidad cristiana, donde sentimos bien cómodos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo te sientes? Bendecido, así, amén. Aquí levantamos las manos y salimos de aquí como si ni siquiera agarramos la Biblia para aprender que hay un mundo muriendo sin el evangelio. Y llegamos a la vida normal, dormidos, cómodos en nuestro cristianismo. Aquí tengo mi boleto del cielo, al diablo con los demás, pero yo estoy contento. Entonces es el libertinaje. Yo no tengo que hacer nada. Pobre los que andan tocando puertas los domingos porque ellos piensan que tienen que ganar el cielo, ¿no? Y los agradecidos, ¿cómo deben de portarse? Los agradecidos por gracia, ¿cómo deben de presentar sus vidas? Sí, podemos así presentar el libertinaje. Tal vez no sea el libertinaje de que andemos aquí abriendo caguamas y tomándolas aquí adentro, pero puede ser que espiritualmente nomás venimos para tomar de la palabra de Dios, pero nunca hacemos nada con ella. Nunca ponemos acción a la lección que acabamos de aprender. Entonces tenemos que examinarnos. Y esto es algo, hermanos, que yo he estado luchando, porque si veo a la iglesia cómoda, si veo a la iglesia fría o dormida, el que tiene que dar cuentas a Dios soy yo. Y he estado en arrepentimiento diciendo: Dios, perdóname, porque no hemos dado tiempo o espacio a que tu Espíritu opera en nosotros. Y lo reconozco, lo digo aquí enfrente de ustedes, pero no vamos a continuar así. Tenemos que dar espacio a que el Espíritu opere en la iglesia.
Pero no esperen solamente que yo organice un tiempo de alabanza. No esperen hasta que el siguiente reunión en mayo 17 tengamos un tiempo de alabanza y un tiempo de confesión de pecados. Lo que yo les mostré el miércoles con la palabra casa, confesión, adoración, suplicación y acción de gracias. ¿Sabes dónde lo pueden hacer? Casa, en tu casa. Confesión, adoración, suplicación, acción de gracias. Apúntalos y practícalos diariamente para tener cuentas cortas con el Señor. Confesión. Y empezamos con eso. Porque es reconociendo que nosotros no hemos cumplido la ley, pero también es reconociendo que no llegamos a Dios en base de nuestras obras, sino yo puedo confesar, porque la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿Quién es fiel? ¿Quién es justo? No yo, Él es. Y Él nos perdonará. ¿Y qué cosa? Él nos limpiará. Entonces, hermanos, llegamos a este texto entendiendo que necesitamos esto. Necesitamos el capítulo 6 para que no nos entreguemos al libertinaje. Pero necesitamos el capítulo 17 y creo que es un poquito más peligroso que entremos al legalismo. A pensar que tenemos que seguir reglas, que tenemos que cumplir, que tenemos que ser X y aquello para agradar a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos a ver capítulo 7, verso 1 de Romanos. Y empieza Pablo así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pablo no ha usado esta palabra hermanos muchas veces en el libro de Romanos. Lo usó una vez, creo que en el capítulo 1. Lo usa aquí en el capítulo 7 y lo va a usar el verso 1 y lo va a usar otra vez en el verso 4. Nos muestra que Pablo está hablando a sus hermanos en Cristo. Y menciona así esta palabra, es este nombre tierno a decir hermanos. ¿Por qué? Porque sabe de lo que le va a hablar va a ser algo duro. ¿Alguna vez has tenido a alguien venir y hablar contigo y empiezan a apapachar? Dicen, ay mi amor, ¿cómo te ha ido? Y este y el otro. ¿Y qué pasó? Ya sabes que vienen malas noticias, o ya sabes que tienen algo duro de decirte y solamente te van apapachando o te van hablando así bonito para que te suelten las malas noticias o para que te digan algo duro. ¿Alguna vez le ha pasado? No, yo soy el único casado. Oh, perdón, digo, lo único que ha pasado. Pablo así va a decir, oye hermanos, hermanitos, queridos. Un pastor que es un mentor mío y uno de los pastores que tiene el don de exhortación se llama el pastor Drew McIntyre. Y he viajado con él a Cuba, he traducido por él muchas veces. Y el pastor Drew es un martillo en la mano del Señor. El hermano Drew es ese pastor que Dios envía a una iglesia cuando tiene algo que quiere así enterrar en la iglesia como si fuera un clavo, pero lo hace, queridos hermanos, y empieza a desarrollar la estructura de palabra y bien simplemente les va dando, y al final todos están como, ya no me pedreas, por favor. Pero ¿sabes qué? He estado ahí con él y al final, ¿sabes qué es? ¿Cómo responde la mayoría de la iglesia? Gracias. Yo necesitaba eso. Y lo abrazan y le dan las gracias
porque necesitaban escuchar esa palabra que redarguye, esa palabra que penetra el corazón, eso que discierne, que divide entre la carne, el hueso, el tuétano y todo, y dice: aquí está lo que no agrada a Dios, ahora quítelo de tu vida. Y así Pablo nos enseña, hermanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? No dice: bola de ignorantes, mira, escuchan esto. No dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y dice: pues hablo con los que conocen la ley. Aquí también los apapacha. Dice: ustedes que conocen, yo hablo a ustedes que son muy inteligentes, ¿verdad? Aquí él los va ablandando. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Algunos dicen: no, él usa esa palabra, hermanos, porque habla con los judíos. Por eso él dice: a los que conocen la ley. No, él está hablando con los creyentes. Había unos judíos dentro de la iglesia romana, pero el problema, vamos a ver en el texto, el problema que tenía la iglesia es que no sabían dónde quedaban la distinción o diferencia entre los judíos y los gentiles, qué relaciones tenían a la ley, y por eso vimos diferentes argumentos que él hacía en el capítulo 3, enseñando que todos necesitan la fe, la justificación que es por medio de la fe. Pero él está hablando a los que tienen un poco de conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. Y aunque había muchos gentiles, yo creo la mayoría de los que estaban en la iglesia de los romanos eran gentiles proselitados, o que habían creído en el Señor a través del judaísmo, tenían un conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando se reunían en las iglesias, casas en Roma, ¿saben lo que estudiaban? El antiguo pacto. Todavía no tenían todo hecho de la palabra de Dios. Dicen libro de Hechos que estudiaban la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que ellos aprendieron del Señor Jesús, pero la mayoría del tiempo estudiaban el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Pacto. Entonces habían creyentes gentiles que tenían un conocimiento de la palabra. Dice: ¿acaso, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Esa palabra es ginosko, quiere decir saber, aprender o entender. Y lo dice en presente activo: los que conocen y están conociendo la ley de Dios. Así que no podemos llegar nunca en esta vida a entender todo de la palabra de Dios, al que algunos dirían que son expertos, teólogos, eruditos. Estamos aprendiendo siempre más y más, porque la palabra de Dios es viva y efectiva, activa, siempre. Cada vez que leo la palabra de Dios, me habla lo que estoy viviendo hoy en día, lo que estoy experimentando hoy en día, y tiene una aplicación personal para mí. Y debemos de tomarla así, personal. Que la palabra de Dios sea algo que activamente, constantemente estemos aprendiendo a conocer. Y en ese conocimiento de la palabra de Dios, tendremos más habilidad a entender las enseñanzas difíciles en la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: estoy hablando con los que conocen. A los que apenas van conociendo o son nuevos, tal vez no van a entender esto. Por eso les voy a dar una analogía simple, es lo que Pablo va a hacer, para que entiendan. Les voy a dar una ilustración, Pablo lo va a hacer, y para ayudar a los que todavía no conocen, para que ellos puedan entender. Pero aquí la primera aplicación que les quiero dar, hermanos, es que no seamos ignorantes de lo que la palabra de Dios nos dice. Y entre más conocimiento de la palabra de Dios, más vamos a ir conociendo. O sea, va abriendo un apetito en nuestras vidas, va apretando nuestra mente para entender. Jesús dijo a sus discípulos una vez: hay muchas más cosas que les quiero decir, mas ahorita no la pueden recibir.
O sea, Jesús dijo a sus discípulos, él tuvo 3 años dándole escuela del mejor maestro jamás en el universo. Jesucristo era su maestro, pero Jesús dijo, no les puedo compartir esto porque no están listos. O sea, Dios luego después por el Espíritu Santo, a través de Pedro, a través de Juan, a través de Pablo, iba desarrollando más de la doctrina del nuevo pacto. Pero no estaban listos en ese momento. Y nosotros, hermanos, podemos alistarnos para entender más de la palabra con nuestro conocimiento activo. Pablo dice, hablo con los que conocen y están conociendo la ley. Y este es el punto que él abre. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea, esa palabra es que tiene autoridad, rige sobre o gobierna sobre la persona mientras tanto que esté en vida. Tiene jurisdicción sobre esa persona mientras esté con vida. La ley se aplica a los vivos. Jamás he visto una patrulla adentro aquí viendo en el cementerio si están guardando las leyes. Jamás he visto nunca Coppel cobrando sus contratos de deudas a los muertos. ¿Por qué? Porque la ley rige o gobierna o está sobre la persona mientras esa persona está con vida. Eso es el punto que Pablo va a decir. Y va a usar esto para enseñarnos, hermanos, ya habéis muerto a la ley, tú has muerto a la ley. Así que la ley ya no tiene jurisdicción, ya no tiene autoridad sobre tu vida. La ley ya no va a regir tu vida. Tú has muerto con Cristo Jesús, ahora estás vivo en Él y ese espíritu de Él es lo que tiene autoridad y es lo que debe dirigir tu vida. Ya les ha dado el resumen, aquí podemos cerrar la Biblia y ya irnos a casa. Es el punto, lo que Pablo va a enseñar, pero vamos a ver cómo él va desarrollando ese argumento. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Tal vez está diciendo, ok, no lo entiendo, Pablo. Ayúdame. Y aquí va la ayuda, verso 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo va aquí a usar la analogía tomada del matrimonio para explicar nuestra relación con la ley del antiguo pacto. Aquí usa el matrimonio, la mujer está casada, está sujeta, esa palabra literalmente dice atada, ligada, bajo la autoridad, bajo el control de. Si alguien te tiene esposado, pues esa persona te lleva donde quiera, te controla, se te sujeta. Entonces él va a usar esa palabra sujeta, ligada, bajo la autoridad del matrimonio, del marido, mientras éste vive. En el Antiguo Testamento Moisés dio unas leyes en cuanto a los votos. Y dijo una niña, una jovencita, si hiciera un pacto, un voto, una promesa al Señor, dice: a Dios, yo te voy a servir con toda mi vida. Y ella hiciera un voto, no sé, yo te voy a servir en tu templo y yo nunca me voy a casar o X y aquello. Dice que mientras estaba en la casa de su papá, estaba ella bajo la autoridad del papá, y el papá podía decir: hey, mija, ese voto que acabas de hacer, no, estás muy jovencita a hacer ese voto, esa decisión, yo lo voy a anular. Ya no me acuerdo la palabra bien que
use el Antiguo Testamento, pero básicamente anula su voto porque está bajo la autoridad de su padre. Y luego dice, cuando ella se casa, ya está bajo la autoridad de su esposo. Si ella hiciera un voto y el esposo escuchara el voto, él tiene en ese momento de decir amén, así sea tu voto, o sabes qué, no, voy a anular ese voto. Por ejemplo, la mamá de Samuel en oración dijo: Dios, si tú me dieras un hijo y si cumplieras el deseo de mi corazón, yo te lo voy a entregar. Él va a servir en tu casa todos los días de su vida. Y el esposo podía haber dicho: no. Ese hijo mío va a trabajar en mi campo, va a trabajar en mi casa. No lo vas a entregar a regalar a los sacerdotes, es mi hijo. Pero el papá de Samuel, escuchando ese voto, dijo amén. Y cuando llegó a la edad del niño ya estar entregado, él con todo corazón lo permitió. Pero ella estaba sujeta y muchas veces las mujeres hoy en día escuchan esa palabra sujeta. Ay, pastor, estamos en el siglo XXI, ¿cómo que estás hablando de estar sujeta? Yo abajo con el que es la palabra que dicen el patriarquía o no sé, patriarcado y eso. Y dice: no, yo no soy sujeta a mi esposo. Yo aquí en la iglesia les digo, hermanas, es la palabra de Dios así: escogen bien el esposo al que vas a estar sujeta, si están solteras. Y las que están casadas están entregadas a una vida de oración por su cónyuge, que Dios siempre ablande su corazón y que el camino que Él dirige para llevarla, que sea en pos de Cristo. Amén. Entregar tu esposo diario al altar del Señor, no para sacrificarlo, sino para decir: Señor, este es mi esposo que lo entrego para que tú lo diriges, tú lo gobiernas. Y Señor, mientras no sea pecado, yo me sujeto a Él en el nombre de Cristo. Entonces, Dios honra eso a las mujeres. Entonces Pablo va a usar este ejemplo y hay que tomar en cuenta, esto no es una enseñanza acerca del matrimonio. Pablo no está desarrollando una enseñanza entre las viudas y las divorciadas y esto y aquello. Hay otras secciones de la Biblia. Jesús habla sobre el divorcio y el segundas nupcias, ¿verdad? ¿Así se dice? ¿Sí? Volver a casarse. Jesús se habla de divorciarse y volver a casarse, y él lo habla en Mateo 5. También lo vuelve a hablar en Mateo 19. Pablo también habló del tema en 1 Corintios capítulo 7 y otra vez en 1 Timoteo capítulo 5, creo que es. Entonces hay mucho que la Biblia dice acerca de eso. Esto no es un texto que debemos de tomar y decir: la esposa está sujeta mientras el esposo está vivo. Eso no es una enseñanza, da el ejemplo. Él va a dar el ejemplo en nuestra relación con la ley. Y dice: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Esto es fácil de entender, no hay tanto que explicar. El esposo está vivo, siguen casados, sí, o que entonces siguen en matrimonio y sigue ligada. Si el marido muere, ella queda libre. Vea eso y subraya eso: si el marido muere, ella queda libre. Ese es el punto que él va a decir, porque en el verso 1 dice: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y más adelante lo va a volver a mencionar. Mira lo que dice verso 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Ahí está, subraya eso también.
porque es el punto que Pablo quiere hablar. Va a hablar de nuestra libertad de la ley. Y aquí está dando el patrón. La libertad viene en la muerte de uno de los cónyuges, ¿sí? Así se deshace el contrato, los votos del matrimonio. Por eso en el voto del matrimonio dicen hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Es un voto que uno hace solemnemente de corazón hasta que la muerte los separe. Como les dije, hay otras enseñanzas. Jesús dijo, si no fuera por causa de fornicación, no podían divorciarse. Él luego dijo, también por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio permiso a que se casaran. Entonces, otro tema para otro día. Pero no está aquí formando Pablo una enseñanza diciendo que no se pueden, que no hay divorcio menos que el hombre muere. Es otro tema que no quisiera entrar ahorita. Lo hemos tocado antes, y si tienes preguntas hoy, quieres saber de eso, búscame después del servicio. Okay. Pero aquí el punto que él quiere hacer es que cuando uno de los dos en el matrimonio muere, la otra parte queda libre de ese voto. Entonces aquí el ejemplo: si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, porque sigue en voto, sigue su matrimonio efectivo. Pero si su marido muriere, ese es libre de la ley, de tal manera que se uniera a otro marido no es adúltera. Okay. Ahora Pablo lo va a llegar a aplicar al creyente. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, ahí va otra vez, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, aquí es donde tal vez dices, ya me confundió Pablo. ¿Quién murió? ¿La esposa o el esposo? Bueno, en la analogía que él dio, el esposo murió, la esposa está libre para casarse. Pero en la analogía que Pablo, o la aplicación de la analogía, Pablo dice, vosotros, hermanos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién murió? Nosotros, mediante la muerte de Jesucristo. Entonces la ley no se ha muerto. O sea, si nosotros tenemos un compromiso con la ley, Pablo no dice que la ley se murió. No, la ley en verdad sigue efectiva sobre los pecadores. La ley sigue condenando a pecadores. Nosotros del nuevo pacto hemos salido debajo de la ley y estamos bajo la gracia por la misericordia de Jesucristo. Pero Dios no ha anulado la ley en cuanto a los no creyentes. La ley sigue en efecto. Nosotros evitamos la consecuencia de la ley entrando bajo la gracia. ¿Sí me explico bien? ¿No lo estoy revolujando? Ok. Entonces uno dice, ¿cómo puede la mujer que se murió volver a casarse? Si yo represento la mujer en esta analogía y la ley es el marido y yo morí, ¿cómo me puedo volver a pertenecer a otro? Volviendo a nacer. ¿O no volviendo a nacer? Resucitando. Por eso él dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos. Aquí Pablo está mostrando algo místico, tal vez algo espiritual, que tal vez nos cuesta algo entender, pero nosotros en alguna forma morimos con Cristo. Dios nos vio representados en Cristo y morimos en Él. Aunque sucedió más de 2000 años, ni siquiera ya existíamos en la mente de Dios, ya entendíamos, Dios ya sabía cómo íbamos a nacer, pero 2000 años, ¿cómo es que yo morí en Cristo?
Dios ya ve a Cristo siendo nuestro sustituto. ¿Okay? En la muerte de Jesucristo, por medio de la fe, nosotros morimos a la ley, morimos al pecado. Pablo dijo en capítulo 6. Si has muerto con Cristo Jesús, si fuiste entregado en las aguas del bautismo, fuiste enterrado, ya te has muerto al pecado. Aquí Pablo dice, ya también se han muerto a la ley, para que estén libres. Ahora, dice en verso 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo, para que seas de otro. Si la mujer murió y resucitó, ya no está bajo la ley, tampoco está soltera sin ley o sin autoridad, sino ya pertenece a otro, el que resucitó de los muertos. Hermanos, nosotros hemos muerto a la ley, pero no estamos sin ley. ¿Sí me explico? No estamos sin autoridad, sino tenemos en nosotros a Cristo y su Espíritu viviendo en nosotros. Entonces estamos sujetos a Él. Estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo va diciendo. Cuando la semana pasada él dijo que ya no son esclavos al pecado, ¿qué dijo después de eso? ¿Somos esclavos de qué? De la justicia. Si Dios nos ha hecho libre del pecado, no es para que andemos, ya estamos libres, ya no tengo que castigo de mi pecado. No, es para que decimos, gracias, ya me liberaste, ahora puedo servirte de corazón. Igual en esta analogía, la mujer no está soltera, ya me voy a Las Vegas. No, dice, ahora sí, ya me entrego a mi nuevo marido, el que murió y resucitó por mí. Entonces sigue bajo la autoridad, pero la autoridad, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que murió y resucitó y tiene toda la autoridad. Por eso es que Pablo más adelante en Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20 nos muestra el corazón de un creyente del nuevo pacto. Gálatas 2, 19 y 20, Pablo escribió esto: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, yo creo que eso merece leerlo otra vez. Verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley ya me condenó a la muerte. La ley dice, Jesse, tú has pecado, tú has merecido el castigo eterno de Dios. Tu muerte sucedió en Cristo en el Calvario, ya moriste en Cristo, ya moría la ley, pero a fin de vivir para Dios. Si Dios nos hizo morir en Cristo y nos dio vida eterna nueva, una vida nueva en Cristo, es para que vivimos para Dios. Y por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, a fin de vivir para Dios, dijo Pablo. Y si regresamos a capítulo 7, Pablo dijo al final del verso 4, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso es el propósito. Dios quiere que nuestra vida sea una vida fructífera. Así como un matrimonio es fructífero y trae descendientes,
Aquí la relación que tenemos con Cristo es de tener frutos. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que nosotros podemos tener frutos en Él. Mira lo que dice en Juan 15, verso 4 y 5. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tuvieras un árbol de fruta, tal vez una higuera, y ves una rama de ese árbol bien grueso, lleno de hojas, y dices: ¿sabes qué? Yo quisiera tener higos en mi casa. Y lo cortas y lo llevas a la cocina y lo pones sobre la mesa. A ver cuándo esto va a dar higos. Porque pues yo no quiero caminar hasta el jardín, hasta la huerta. Yo quiero aquí los higos aquí en mi mesa. Así que lo corto y lo pongo en mi mesa y ahí estoy esperando. Y llegas a mi casa y dices: oye, pastor, ¿qué tienes esta rama de aquí en tu mesa? Es que quiero higos, pero no quiero salir a la huerta. Sí, pero pastor, ¿cómo que esperas que esto te dé higos? No está conectada al árbol, no trae raíz. ¿Dónde va a agarrar los nutrientes? ¿Dónde va a agarrar agua? Y no, es que yo seleccioné de la mejor de los pedazos del árbol. ¿Por qué no me da a dar? Mira que tan bonito, tan fuerte que esté. Yo le corté cuando estaba al punto de dar fruto. Estás loco, pastor. ¿Cómo crees que esto puede dar fruto? Se está desconectado. Y algunos están desconectados del Señor Jesús. No están en comunión con Él en oración, no están en comunión con Él en la palabra, no están en comunión con Él en su iglesia. ¿Cómo van a dar frutos? Hermanos, necesitamos permanecer en Él. A mí me encanta el español porque la palabra permanecer habla de permanencia. Debemos de estar en Cristo permanentemente, no temporalmente. No porque se acerca el día de la Pascua, hay que venir a la iglesia. Se acerca Navidad, hay que ir a la iglesia. No, permanecer en Cristo, en su palabra, en oración, en el repartimiento de pan y en la comunión. Aquí Jesús dijo: permanecer en mí. En verso 8 Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Y eso es el propósito. Dios nos eligió en Cristo Jesús, y permaneciendo en Él llevemos fruto para gloria de Dios. Ese es el fin de. Por eso, si regresamos a Romanos 7, dice que a fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. Es para Dios. No es para que te ven, no es para subir en Facebook tus frutos, no es para que todos te den like en Instagram. Esto es para Dios. De frutos y para Dios. Obviamente, cuando des frutos para Dios, son de bendición para muchos. Dar frutos para Dios es una bendición en tu vida. Si das frutos para Dios, va a ser una bendición para todos los que se acercan a ti. Para tu cónyuge, para tus hijos, para tus compañeros del trabajo, para tus vecinos. Todos van a ser bendecidos de los frutos que tú des para con Dios. Porque Dios no es egoísta en eso. Él, cuando hace que tú abundes en frutos, comparte con todos de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad. Y sabes que todos esos frutos lo que representan es la semejanza de Jesucristo. Jesús fue lleno siempre de amor, de gozo, paciente aún contra sus enemigos, benigno siempre, manso.
Ese es Jesús, eso describe, esos frutos describen las características de Jesucristo, y en la medida que Dios moldea nuestras vidas y nuestra semejanza a Él, vamos a dar esos frutos para Dios. Verso 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí Pablo lo va a seguir desarrollando y lo vamos a leer la siguiente semana en versos 7 al 13, donde la ley despierta en nosotros esas pasiones pecaminosas. No es porque la ley causa que tengamos pasiones pecaminosas, sino cuando la ley manifiesta y nos da conocimiento del pecado, y la Biblia dice esto es pecado. ¿Sabe lo que hace nuestra naturaleza rebelde? A mí no me va a decir qué es lo que puedo hacer o no. A mí no me vas ¿quién eres para decirme lo que puedo hacer o no? Hasta en los niños le dices no toques. Es como decirles va y toca. Sí, es la rebeldía que existe en nosotros. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero él dice que esas pasiones pecaminosas llevan fruto para muerte. Gálatas 6, 7 y 8, Pablo habla de estos frutos que traen para muerte. Dice, verso 7 de Gálatas 6: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada uno de nosotros decidimos sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu, y eso puede ser en cualquier diferente momento de nuestra vida. En un momento podemos estar en la iglesia leyendo la Biblia, estudiando y sembrando al Espíritu, amén, amén, y vamos a la casa y prendemos el Netflix y el series de no sé qué y andamos sembrando a la carne. Y luego diciendo, Dios, ¿por qué no tengo más gozo en mi vida? Pues está sembrando a la carne y la muerte. Verso 6, regresando a Romanos 7. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo aquí va a desarrollar la idea de que Dios nos da ahora un nuevo régimen, una nueva vida para vivir, y es una vida en el Espíritu. Y él lo va a desarrollar más adelante en el capítulo 8, en cómo nosotros podemos vivir en esta nueva vida llenos del Espíritu y no bajo el régimen de la ley. Porque el régimen de la ley se había convertido en un yugo pesado. Los judíos ya habían descifrado, habían 613 leyes en el Antiguo Testamento, 365 negativos, leyes negativos, no hacer esto, no hacer, 365, uno por cada día del año. Y luego 284, me hace 284 o 248, ya no me acuerdo, positivos, pero muchas leyes. Si siquiera puedo recordarme de los números, mucho menos de las leyes. 613 para recordar y cumplir todos los días. Se había convertido eso en un yugo. Entonces los creyentes judíos querían poner sobre los creyentes gentiles todas esas leyes. Y si lees Hechos capítulo 15, el argumento es ¿cómo vas a poner ese yugo sobre ellos si ni siquiera nosotros ni nuestros padres podíamos cumplir la ley? La ley no es la forma que vamos a llegar a ser como Cristo. El Espíritu es lo que Dios usa para hacernos como Cristo. Y vamos a ver eso más adelante. Pero hermanos, gracias a Dios que ya no estamos bajo el régimen de la ley.
Así como les dije al principio, leyendo el Antiguo Testamento, no vayas a cambiar tu dieta, no vas a cambiar tu vida, nomás verlo y decir, esto es lo que Dios estaba diciendo. De este modo Dios amó tanto a sus hijos que Él manifestó su voluntad de una forma clara, de una forma estricta, pero para enseñarles su necesidad de Jesucristo. Así que al leer el Antiguo Testamento, tómalo como testigo. Esto muestra que necesito Jesús, porque jamás podría cumplir la ley del Antiguo Testamento. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta tarde por la gracia, por tu misericordia y por tu espíritu, que a través de tu espíritu podemos andar en el amor, amar a ti, Dios, y amar a nuestro prójimo. Y pido, Dios, que esta semana podemos sentir la libertad de la ley, pero también recordar que esa libertad nos da oportunidad para servir a ti, como antes servíamos al pecado y al legalismo. Padre Dios, gracias, porque no tenemos una relación contigo en base de la ley. Nuestra relación es en base de tu gracia. Ahora ayúdanos, Dios, a responder adecuadamente y servirte con agradecimiento por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús.